Hoy vamos a hablar acerca de la rentabilidad del activo más importante que tenemos en nuestros negocios y se trata justamente de nuestro equipo de trabajo, el recurso humano. Las personas son las que realmente hacen posible que tú lleves a cabo tu modelo de negocio, que lo desarrolles en excelencia y que por supuesto le apuestes a un esquema de rentabilidad que sea sostenible en el largo plazo. Y por eso un elemento importantísimo de la rentabilidad del negocio es justamente la rentabilidad del talento. Empecemos un poco por entender el temario que vamos a abordar. Primero vamos a hablar un poco acerca de los impactos de la gestión del recurso humano en el modelo de rentabilidad de la empresa. Lo vamos a hacer desde las perspectivas y estudios que han hecho las firmas más reconocidas en temas de recurso humano y que pues por supuesto son un elemento fundamental para tomar como referencia a la hora de analizar justamente la relevancia que tiene el equipo de trabajo en los esquemas de rentabilidad de las empresas. Después vamos a ver un poco de terminología, conceptos y fórmulas para calcular rotación, curvas de aprendizaje, temas de productividad, el valor de los empleados en el tiempo y la rentabilidad del talento humano. Y finalmente cerramos con 7 acciones concretas para mejorar esta rentabilidad con la consecuente mejora en la rentabilidad del negocio. Empecemos entonces por ver los impactos. Como les decía, es a partir de análisis rigurosos que han hecho firmas como Deloitte, el Great Place to Work u otras que realmente aportan de manera significativa porque están basados en estudios serios de muestras muy representativas de empresas en Latinoamérica. Y por esto hace muchísimo sentido que consideremos estas cifras como referente porque son o se han dado, son conclusiones que han surgido a partir de análisis y de observación de justamente comportamientos de la rentabilidad de cara a lo que es el desempeño del equipo de trabajo. Una primera conclusión es que el costo económico de la alta rotación de personal puede llegar hasta el 150% del salario anual de un empleado. Entonces ya de entrada sabemos que tener una rotación que no sea sana pues genera un impacto importantísimo. Estamos perdiendo dinero cuando dejamos que se desborde la rotación. Después vamos a ver un poco más que efectivamente hay una rotación positiva, que es la rotación planificada, pero pues en este entorno estamos hablando de rotación pues que no tiene ningún ejercicio estratégico ni de planeación. Por otra parte, un análisis del Great Place to Work señala que en las organizaciones con un destacado ambiente laboral, el retorno sobre las ventas es 133% superior al de las organizaciones promedio y su retorno sobre activos es de 171%. Te invito entonces a que hagas un ejercicio de revisar estos ratios en tu negocio y hacer estos cálculos para ver de alguna manera si por lo menos estamos llegando a algunos mínimos admisibles o a los mínimos de los objetivos que nos hemos planteado. Y si realmente vemos que no estamos en el punto que quisiéramos, pues es importante que empecemos a ver el impacto que tiene nuestra gente en estos resultados, más allá de lo que es tal vez una gestión de inventarios, más allá de lo que es una estrategia de precios, empecemos a ver realmente la relevancia que tiene nuestra gente en todo lo que sucede en nuestro negocio. Otra conclusión es la que señala Margarita Maldonado, que es consultora de Michael Page. En una entrevista que realizó Revista Dinero, señala lo siguiente: cuando uno entra a analizar el EBITDA de una empresa e hila delgado, es posible ver que todo depende de lo que pasa con las personas. Entonces, pues el EBITDA es finalmente la utilidad operativa que se convierte en caja. Entonces, por lo tanto, es un indicador súper relevante en la medición de nuestro negocio. Y cuando Margarita dice que si uno empieza a ver en detalle el EBITDA, va a encontrar conclusiones asombrosas con respecto a la manera como se ve impactado justamente por la gestión de nuestro equipo de trabajo. Y finalmente, dos empresas iguales pueden tener diferente ROI de recurso humano porque una invierte más que la otra en formación. Con ROI nos estamos refiriendo justamente a esa rentabilidad, a la rentabilidad en este caso del recurso humano. Entonces claramente aquí la nota se refiere a que cuando está mejor capacitada nuestra planta de colaboradores, pues por supuesto mucha mayor es su rentabilidad y lo que le aporta a la organización.
Bueno, antes de entrar a ver las métricas, tenemos que tener pues certeza en que el recurso humano es un intangible de carácter cualitativo, por lo que es muy complicado expresar en números y ratios. La clave está en establecer una serie de métricas que nos permitan evaluar correctamente el impacto que genera sobre la rentabilidad del negocio. Y esto es importante que lo señalemos porque pues claramente estamos hablando de personas, de seres humanos, y a veces uno tiende a pensar que el hecho de medir a la gente deshumaniza a la organización, pero sucede que justamente por ese interés de que la gente sea exitosa en su trabajo, también estamos obligados como empresarios a medirlos, porque podemos señalar también aspectos por mejorar, y si una persona logra mejorar dentro de nuestra compañía, pues va a poder hacerlo en otras áreas de su vida. Entonces realmente le estamos aportando de manera significativa, no solamente en su desempeño con nosotros, sino también con su familia. Y realmente si tú le das herramientas a la gente para que cada día sea mejor, pues lo que haces es de alguna manera aportarle a todo su entorno, a su familia, le estás dando la posibilidad y la oportunidad de crecer, y si algún día pues se tiene que ir de nuestros negocios, pues va a ser también para crecimiento y tenemos que pensar en eso. Realmente cuando uno tiene la idea de dar en abundancia a nuestros colaboradores, eso retorna. Digamos que más allá de principios financieros, es un principio también del buen hacer, del buen actuar, de es dar siempre y entregar lo mejor, que siempre por correspondencia esto regresa y retorna a la compañía en beneficios. Entonces no hay que perder de vista que estamos hablando de seres humanos, sí, por supuesto que sí, que son súper valiosos, que tenemos que tener también esa cercanía y calidez humana, pero que también por beneficio de ellos mismos y de nuestras compañías, pues hace falta la medición. Y esa medición no tiene que ser de cualquier manera, porque muchas veces nos limitamos a solamente medir rotación, que es muy relevante, por supuesto, pero es insuficiente, porque no da elementos contundentes para mejorar y tomar decisiones en el sentido que hagan crecer realmente nuestros negocios. Por eso hoy te traigo rotación y otras métricas adicionales que son complementarias, que nos van a dar mucha más visibilidad de lo que está sucediendo al interior con el desempeño de nuestros colaboradores. Y en esa línea podemos tomar acciones más contundentes pues para mejorar el desempeño de todos y por supuesto del negocio. Vamos entonces a abordar temas de rotación, de curva de aprendizaje, de productividad, de valor del empleado en el tiempo y la rentabilidad del recurso humano como tal, que se está viendo impactada por todos estos elementos. La rotación, veamos entonces, no es otra cosa que los movimientos de entrada y salida de trabajadores que no se deben a procesos de salida natural como la jubilación o el fallecimiento. Hay que tener en cuenta pues que la rotación también depende de la industria en la que nos estemos moviendo. No es lo mismo la rotación de un call center versus la rotación de una empresa que es de manufactura. Entonces también es importante que abordemos las métricas en comparativa con lo que debería ser o los rangos en los que se mueven nuestras industrias. De otra parte tenemos la curva de aprendizaje, que describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Algunos aspectos que influyen en la curva son las habilidades del trabajador, por supuesto, las herramientas que dispongamos para que aprenda rápidamente, los métodos de enseñanza y aprendizaje y los procesos, pues entre muchos otros. Entonces acá nosotros como empresarios, como dueños de negocio, jugamos un papel fundamental para que esa curva de aprendizaje sea más rápida. Ya vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. De otra parte tenemos la productividad, que es la relación entre lo que se produce, ya sean bienes o servicios, y los recursos humanos y de capital empleados para producirlos. En productividad, pues por supuesto hay elementos como los insumos, las materias primas, pero en este escenario, como estamos hablando del recurso humano, vamos a enfocarnos en las horas hombre que se están incorporando a las mediciones de productividad y de desempeño en nuestros negocios. De otra parte vamos a ver el valor del empleado en el tiempo. Esta es una medida del valor financiero estimado, es decir, beneficios, ganancias, que un empleado promedio le aporta a una organización durante toda su vida laboral para la empresa. Este es un concepto que tal vez es el menos conocido de todos los que vamos a hablar en este espacio, porque no se suele medir. De hecho, esta es una métrica que se utiliza más en temas de clientes, de marketing, de ventas,
porque lo que hace es, en principio, la métrica original lo que hace es medir un poco cuánto te aporta un cliente que sea recurrente contigo, que esté fidelizado en la medida en que te factura durante X periodo de tiempo sostenido. Entonces, la medición generalmente se había llevado a temas de cliente, de cuánto factura, cuánto te genera un cliente en facturación. En este escenario lo vamos a llevar al empleado, el impacto que tenga un empleado mientras esté vinculado con tu negocio. ¿Listo? Y finalmente la rentabilidad del recurso humano, que hace referencia a los beneficios que la organización recibe por cada inversión y gasto que se hace en los empleados. Es decir, es la relación entre el costo de la mano de obra y la rentabilidad de la empresa. Vamos a ver cada uno de estos más en detalle y como anexo de esta presentación, de este video tutorial, vas a tener las calculadoras con todos los ejercicios en Excel para que ingreses tus números y puedas hacer la medición. Puede que resulte un poco denso tal vez el tema en términos técnicos, por eso están las calculadoras como herramienta de apoyo y justamente pues ya sabes que puedes hacer las preguntas que requieras por correo electrónico, a través de mis redes sociales, para profundizar en cada uno de estos elementos. Bueno, con el tema de la rotación, acá pues encontramos la fórmula para calcularla. Tomas los empleados que han salido de la empresa y los divides en el promedio del periodo, es decir, los empleados que están al inicio del periodo más los empleados al final del periodo dividido en 2. Lo puedes calcular mensual, trimestral, semestral. Bueno, realmente lo que yo sugiero es hacerlos en periodos en periodos de tiempo cortos, idealmente de manera mensual, para que puedas tener como todo el histórico e ir monitoreando el desempeño de este indicador. Esta rotación puede ser positiva cuando se trata de ascensos y oportunidades de movilidad dentro de la misma empresa, porque tienes el objetivo tal vez de transferir conocimiento o de promover colaboradores para generar un mejor clima laboral, o porque claramente traes personas en la nómina o en el equipo de trabajo que ya por su desempeño, por su experiencia, tú ves que aportan significativamente al negocio y pues que hace muchísimo sentido ascenderlos, promoverlos, darles cargos de mayor liderazgo. Entonces esa rotación sí es sana porque es una rotación planificada. Lo que vemos de impacto negativo es cuando la rotación es porque la gente está insatisfecha, porque se seleccionó de manera equivocada, no agotamos un proceso juicioso y riguroso para seleccionar las personas, porque falta integración a la cultura de la empresa, porque hay un mal clima, porque no hay un plan de desarrollo muy claro y serio definido para los colaboradores, porque tal vez estamos pagando muy por debajo de lo que el mercado está ofreciendo, porque no hay claridad en los objetivos o hay sobrecarga de trabajo. Estas son algunas causales de rotación, digamos que las más representativas. Por eso cuando la gente se va es importante hacerle las famosas entrevistas de salida, porque te da mucha información, visibilidad de qué es lo que está sucediendo al interior para que tomes decisiones. El tema de no tener objetivos claros realmente lo estamos dejando muy a un lado, estamos subestimando la importancia que tiene decirle a la gente lo que se espera de ellos. Y uno pensaría que eso no tenga tanto impacto como tal vez sí un mal clima o estar sobrecargado de trabajo, y créanme que lo estoy viendo en los negocios que acompaño, que el no tener claridad sobre el objetivo, de no tener una ruta clara de liderazgo, donde uno ve como que los que son cabeza de la empresa como que dan bandazos para un lado y para el otro y no se ponen de acuerdo ni con ellos mismos, esto genera un impacto muy serio, muy contundente sobre la gente, porque le da la sensación como que yo dónde estoy, como que dónde me metí, como que esto no saben ni para dónde van y yo acá pues qué oportunidad tengo si ni los líderes saben qué es lo que se puede esperar del negocio. Entonces darles objetivos es un paso de certeza, como de que están construyendo sobre un terreno más firme, por eso es tan importante. Bueno, ¿qué consecuencias tenemos por la rotación? Tenemos pérdida de competencia y conocimiento organizacional, porque pues claramente tú haces un esfuerzo en entrenar a la gente y pues si la gente se va recién entrenada, pues perdiste ese tiempo, tal vez pusiste personas del equipo de trabajo a que hicieran acompañamiento y pues lo que haces es que perdiste dinero del tiempo que se le dedicó al nuevo que se contrató, más el tiempo que le dedicó el recurso que ya hacía parte pues de toda la planta normal. Entonces esto es muy importante.
y justamente impacta la rentabilidad porque te genera un sobrecosto, luego ir nuevamente a hacer un proceso de selección otra vez, ir a buscar, eso es tiempo. Otra consecuencia son las relaciones inestables con los clientes, porque si tú tienes clientes que están viendo desde fuera que la gente va y viene, entra y sale, pues no les da tampoco mucha certeza de que tengas un negocio robusto y organizado. Tú puedes ser muy pequeño, porque aquí no estamos hablando de compañías de 200 empleados, estamos hablando inclusive de negocios muy pequeños que apenas están surgiendo. Por supuesto, acá pues todos los que van a ser usuarios de este contenido tienen empresas de diferentes niveles, de diferentes industrias. Estamos hablando de microempresarios pequeños y medianos en Colombia y en toda la región. Pero quiero que tomes esta información desde el día 1. Así tú apenas estés con 2, 3 colaboradores, es importante considerar esto. Si tú tienes 2 personas, pero pues no te duran mucho y ya tienes algunos clientes, si el cliente ve que la gente va y viene, pues no le da como tranquilidad de que haya orden al interior, ¿sí? Entonces siempre es importante tenerle la misma cara a las personas que están fuera, porque les da más tranquilidad, digamos que aumentan la confianza en nosotros y en nuestros negocios. Y finalmente, pues una alta rotación genera como una baja motivación en el equipo y afecta el clima organizacional. Entonces, esto pues es normal, también la gente al interior se indispone un poco, los que se quedan dirán, no, pero pues estos por qué se irían, ¿será que les van a pagar mejor por fuera? Y yo aquí sí quedándome con ese salario tan bajito. Entonces, empieza a generar suspicacias, la gente empieza a hacerse ideas porque tampoco tiene toda la información y genera ese mal clima en la compañía. Entonces, por eso la rotación es tan importante gestionar. Aquí ya estamos viendo que tiene un impacto financiero, pues por supuesto tendrás tu equipo de recurso humano o tú mismo, si eres un emprendedor que apenas está empezando o eres un microempresario, tú mismo tienes que dedicarle tiempo a ver el tema de la gente. Yo sé que tenemos una agenda súper densa, tenemos 1000 cosas en la cabeza porque pues, sobre todo cuando somos pequeños, entonces vendemos, cobramos, facturamos, bueno, digamos que guardas proporciones, pero esto es importante que lo veas desde ya. Y para los que estamos más evolucionados, que ya tenemos 20, 30, 40, 50 colaboradores, esto también ya tienes que tener una persona a la que le delegues este ejercicio de hacer las mediciones, de hacer estrategias, o más que todo hacerlas, implementar las estrategias que aquí vamos a recomendar, las acciones puntuales. Entonces, esto sí, cuando ya eres más grande, cuando ya somos más grandes, tenemos que tener o sí un equipo que lo gestione. Alguien en la parte de recursos humanos que esté al frente del tema, empoderado y lo suficientemente entrenado para que ejecute justamente la gestión del equipo. Ahora, otro concepto fundamental que debemos entender es el tema de la curva de aprendizaje. Los modelos de curvas de aprendizaje son útiles porque ayudan a comprender si los procesos y el talento humano de una empresa está funcionando lo suficientemente bien. La forma de la curva de aprendizaje puede decirle el rendimiento si está mejorando, disminuyendo, estancando o fluctuando. Esto es importantísimo y realmente la medición, con esta no quise irme tan al detalle en la calculadora porque la medición de la curva de aprendizaje puede ser tan compleja como querramos. Realmente hay maneras de medirlo aritméticamente, otras con logaritmos. Entonces, acá lo importante es que nos quede el concepto de lo que se puede hacer para optimizar la curva de aprendizaje. Generalmente cuando llega un nuevo colaborador a nuestra compañía, empieza en el punto pues 00 y empieza a adquirir conocimientos para lo que va a ser su rol. 00 me refiero con temas de conocimiento organizacional, porque por supuesto trae una experiencia, trae unos estudios, pero 00 en nuestro negocio. Y empieza la curva. Cuanto más inclinada, más rápido está haciendo el aprendizaje. Entonces, por esto es muy importante que tratemos de que esta inclinación sea pues lo más empinado posible. ¿Listo? Después pues va a llegar a un conocimiento estándar, que es la que tendrán todos los demás colaboradores y ya la idea es que en adelante nos esforcemos o le proveamos las herramientas para facilitar el conocimiento especializado, porque cuando hay mayor conocimiento y mayor retorno en nuestros negocios, es decir, mayor rentabilidad. Algo que quiero traer aquí sobre la mesa
es que, pues, no sé si todos habrán escuchado acerca de las metodologías ágiles, sobre todo en compañías que son de tecnología o en compañías que tienen que gestionar proyectos de alguna clase, proyectos específicos. Es muy importante el tema de los entregables en periodos de corto tiempo. Es decir, cuando fijamos proyectos a los que tenemos que dividir por fases y asegurar unos entregables en cada fase, lo que funciona en términos de la curva de aprendizaje y se ha evidenciado pues por las personas que son estudiosas del tema del recurso humano y la productividad y pues todas estas métricas, es que cuando se generan periodos de tiempo más cortos, como entregables semanales, la curva es mucho más inclinada y si ven, el aprendizaje es más rápido que cuando fijamos entregables en semanas o en 4 semanas, por ejemplo. Es decir, si lo llevamos a términos de métricas, si tú pones una tarea que tiene que ejecutarse y le dices a tu equipo de trabajo, tiene una semana para hacerlo, es muy diferente si le dijeras tienes 4 semanas para hacerlo, porque generalmente, y eso es una ley, que creo que el término es ley de Parkinson, que una actividad toma tanto tiempo como tú le asignes. Si tú forzas un poquito al equipo a que te entregue en una semana estará. Por supuesto tendrás que afinar al principio varias cosas, pero si entras en la dinámica de entregables semanales, de aprendizajes semanales, con mayor contundencia y velocidad vas a ver los resultados, que si cuando das un plazo de un mes, por ejemplo, porque pues se dilata, siempre hay algo más importante que hacer y nos quedamos como a la mitad del camino y la gente al final va a terminar haciéndolo, ¿cuándo? En la última semana que tiene de plazo. Entonces la invitación acá es que de cara a hacer más eficientes estas curvas de aprendizaje, de entregables, de resultados, es que empieces a tomar medidas para hacer mediciones de manera semanal. Bueno, ahora, en términos de productividad, el cálculo de la productividad pues es muy sencillo, es dividir los productos o servicios producidos entre los recursos utilizados, que pues para el tema que nos atañe hoy es el tema de las horas hombre o el costo de recursos humanos. Ahora, esta productividad se expresa como una medida para conocer qué tan bien una empresa o una unidad de negocios o un equipo de trabajo está utilizando sus recursos, es decir, su tiempo en este escenario. Y siempre tenemos que tener un punto de comparación. La productividad, para leerla e interpretarla, siempre debe estar comparada con la productividad del mes anterior, la productividad en diferentes entornos. Ya cuando analicemos la calculadora lo vamos a ver en detalle. Y ojo que es importante no limitarla a la actividad industrial porque tenemos la tendencia a medirla solamente cuando tenemos productos físicos, ¿sí? ¿Cuánto nos demoramos en en coser esta camisa? Qué sé yo, pero realmente es importante que lo llevemos a temas de servicios, es decir, todas las actividades que desarrollemos, no importa en el negocio que estemos, en la industria que nos movamos, siempre para todos es posible hacer medición de productividad. Ya en la calculadora vamos a ver algunos ejemplos, pero las métricas hay que empezar a incorporarlas. Tal vez puede ser un poco denso al principio, puede costar un poco de trabajo como la dinámica, pero cuando ya tú lo interiorizas, cuando ya tomas por ejemplo la plantilla que te voy a compartir y la entregas a alguien para que te haga esa medición semanal y mensual, tú vas a ver que el tema va a fluir, cada vez ser más sencillo hacerlo, lo vas a incorporar como una actividad diaria, no te va a tomar mucho tiempo y lo que sí vas a tener con contundencia es mediciones, es visibilidad para que puedas tomar decisiones e ir afinando el modelo para mejorar cada día la rentabilidad. Acá todo lo que sea residual, que a uno a veces como que desestima porque le parece poquito, realmente en el agregado va sumando y sumando y sumando, y si empiezas a hacer un ejercicio riguroso hoy, al cabo de un año vas a ver resultados contundentes, pero hay que empezar a hacerlo, como todas las cosas que valen la pena, con disciplina y paso a paso se pueden ejecutar, y justamente te proveo estas herramientas para que empieces a incorporarlo de manera sencilla, y pues estoy súper dispuesta a resolver tus dudas en el camino. Ahora, por supuesto, el tema de la productividad no solamente es del empleado, ¿no? Como empresarios, como dueños de negocio, tenemos bastante responsabilidad en qué tan productiva es nuestra gente. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas que les proveemos, ¿realmente estamos entregándoles facilidades para que sean productivos? Ahora mismo, todo el tema que es de tecnología compartida, lo que está en la nube, la posibilidad de acceder a los archivos y que todos los manipulen y visualicen en tiempo real, eso es súper valioso, solamente por dar un ejemplo sencillo.
El tema organizacional, las estructuras, que ya vamos a verlo más adelante. ¿Qué tan fácil es que un colaborador nos encuentre y nos pueda hablar, nos pueda compartir una idea? Cuando somos muy rígidos o muy distantes en la estructura, pues perdemos oportunidades de oro para mejorar. El tema humano, por supuesto, ya sabemos que siempre tenemos el elemento nuestro personal de nuestras habilidades de aprendizaje, de producción, de compromiso, siempre son un elemento, una variable pues que está jugando en términos de productividad, y por eso acá es tan importante planes de desarrollo y la selección de la gente, eso es clave. De otra parte, otro factor que afecta a la productividad son los temas de la gestión y el liderazgo. Entonces, ¿de qué manera se percibe tú cómo estás liderando? Nuevamente, el tema de los objetivos. Cuando la gente tiene claro hacia dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer, pues por supuesto es mucho más productivo porque no se distrae, no se desenfoca por el camino. De otra parte, están los factores financieros. Es importante pues que la gente tenga las herramientas para trabajar. Si estamos hablando de una industria, por ejemplo, si no hay, por ejemplo, flujo de caja para comprar el inventario, los insumos para producir, pues la gente pues no puede hacer su trabajo porque pues les llega tarde la materia prima, porque realmente no hubo con qué pagarle al proveedor. Entonces la gestión financiera es un elemento más que apoya la productividad en la medida en que todo está dispuesto para que la gente pueda ejecutar su trabajo en excelencia. Y los procesos. Acá lo quise como resaltar y puse como esta globito con alerta, porque muchas veces nosotros mismos hacemos que la gente sea improductiva porque hemos definido unos procesos que son absolutamente ineficientes. Cuando somos emprendedores solitos, que arrancamos o tenemos un socio, nosotros tenemos como la manera de hacer nuestro trabajo. Decimos, si somos, qué sé yo, por ejemplo, yo que soy consultora financiera, yo tengo mi metodología y es la forma como a mí me funciona y me gusta desarrollar el tema de la consultoría. Cuando yo tengo a alguien que me ayuda en mi equipo de trabajo, yo generalmente lo que hago es que le replico la manera como yo lo hago, le muestro mis objetivos, mis procesos, mis tableros. Yo tiendo mucho a diagramar proceso como para dar hojas de ruta. Pero sucede que esa fue la manera como yo identifiqué que debería hacerse la consultoría. Pero puede ser que la persona que está llegando a mi equipo se le ocurra una mejor manera de hacerlo. Pero pues yo, por no haberle dado una repensada a ese proceso y no haber identificado en el momento uno las eficiencias, estoy tal vez obligándolo o forzándolo de alguna manera a que siga recorriendo como mis pisadas, como pavimentando el camino de herradura. Entonces pierdo la oportunidad de que él optimice su gestión porque tal vez viene más fresco, vio alguna cosa distinta que se puede incorporar. Entonces el tema de los procesos es fundamental, que esté enriquecido con las experiencias de un equipo de trabajo que pueda cada día hacerlo mucho más eficiente para maximizar la productividad, y que no nos quedemos atados a como cuando yo empecé así se hacía y así me funcionaba, pues así se quedó. No, siempre hay que darle esa repensada. Por supuesto no vamos a repensarlo todos los días porque pues entonces tampoco seríamos productivos en ese diseño de procesos, pero sí hace sentido que cada cierto tiempo le demos una vuelta a la manera como lo estamos haciendo y enriquecer para cada día ser más eficientes y productivos. Y pues así, por supuesto, comunicarlo a los nuevos en los entrenamientos de inducción, etc. De otra parte, tenemos el valor del empleado en el tiempo. Como les decía, esta es la medida del valor financiero estimado. Esto digamos que como tiene un tema de perspectiva, pues basado justamente en observación histórica, acá lo que hacemos es ver de qué manera maximizamos lo que aporta el colaborador a todo el modelo de negocio durante todo el tiempo que permanezca con nosotros. Veamos esta curva, que es una curva que está desarrollada por Greenhouse. Y pues este es un contenido que extraje de la vicepresidencia de Estrategia y Gestión de Personal. Y básicamente nos está mostrando la vida de un colaborador. Lo que sucede cuando alguien llega a tu negocio, que pues más adelante lo tengo representado como yo lo veo desde la perspectiva financiera. Aquí lo que nos están mostrando es cuando una persona llega, pues por supuesto están por debajo de la línea cero porque es una persona que llega sin conocimiento de nuestro modelo de negocio. Y empieza su curva de aprendizaje, la que veíamos hace un momento, luego ya empieza a ser más productivo y de repente cae.
Cuando esta curva cae es porque la persona ya no está tan comprometida, porque tal vez está mirando objetivos en otro negocio, le están haciendo otras ofertas laborales y realmente ya lo que aporta es mínimo hasta que finalmente se va de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en términos de acciones o estrategias para poder asegurar que esta línea no quede aquí tan abajo, sino que se amplíe y haya un área significativa que logremos por encima de esta curva inicial? Primero que todo, como hablábamos con el tema de la curva de aprendizaje, hay que hacer que la curva sea lo más inclinada posible. Si ven acá, está un poquito más horizontal y acá lo que hacemos es traerla mucho más inclinada. Y esto lo que hace, o lo que logramos con esto, es acortar el tiempo desde que la gente se vincula hasta que se hace productivo realmente. Cuando la curva de aprendizaje es más inclinada, la gente aprendió más rápido y está en menos tiempo listo para ser productivo. Entonces, realmente lo que estamos logrando es que en un tiempo mucho menor a lo que usualmente traíamos, logramos que la gente ya esté en capacidad, por ejemplo, de soportar un proyecto solo sin necesidad de acompañamiento, está en capacidad de producir X unidades sin que haya un supervisor minuto a minuto. Entonces, cuando tú aceleras el proceso de aprendizaje, pues acortas ese tiempo para que la gente llegue a su nivel de productividad media, porque pues no estamos hablando de sobresalientes en este instante. Después, cuando llega a la meseta de productividad, lo que tenemos que hacer es fijarles objetivos retadores e inspiradores. Aquí la palabra inspirador es muy importante. Y acá pues cuando hablamos de inspiradores se refiere también a que la gente tenga la posibilidad de aportar y de también fijarse objetivos a sí mismos. Esto es una metodología de objetivos que yo trabajo también, que se llama OKRs. Es una metodología, pues no es mía, es una metodología que está aprobada ya en muchas organizaciones. La metodología OKR se refiere a fijar objetivos y resultados claves. No vamos a profundizar aquí en este tema porque pues, es un tema que yo tengo en otro de mis programas de formación para empresarios. Pero acá el tema de que sea inspirador el objetivo y retador es fundamental para que estas curvas amplíen, para que sea más contundente el resultado. Entonces te lo dejo acá solamente indicado pues para que te dediques ya un poquito a voltear a ver esas nuevas metodologías que ya puedes sumar, que no son complejas. Hay que quitarnos como el tabú o la idea preconcebida de que estas cosas más sofisticadas son más demoradas, que no aplican para pymes. Por supuesto que sí aplican, lo he visto que funciona. Entonces hace mucho sentido que volvamos a ver esas metodologías, que nos fijemos en esas nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, cuando se trata ya de retener la gente, es importante definir planes de crecimiento y desarrollo, que la gente se sienta más involucrada con el negocio, porque aquí el objetivo es prolongar la permanencia en la empresa. Cuando tú logras que la gente dure más tiempo en tu empresa, pero bien, no forzada, sino porque se siente comprometida, está a gusto, está siendo productiva, está generando valor para el negocio, pues acá es donde maximizamos justamente este beneficio financiero. Y lo vamos a ver en la calculadora. Entre más tiempo logres que la gente se quede en tu negocio, es decir, menos rotación, mayor permanencia en años de la gente en la compañía, el beneficio financiero es mayor. Así como con los clientes. Cuando tú tienes un cliente que te factura de manera recurrente, recordemos que esta métrica viene en su origen de métrica para clientes. Cuando tú logras que un cliente se quede contigo de manera recurrente y te facture y luego lanzas un nuevo producto y vuelve y te compra, porque sabe lo que tú haces, sabe lo que tú estás en capacidad de proveerle, pues se queda contigo por mucho tiempo. ¿Y eso qué es? Beneficios financieros. Igual con la gente, cuando los colaboradores se quedan contigo, pues no tienes que gastar recursos en nuevos procesos de aprendizaje, en nuevas curvas aquí, en nueva selección, en nueva contratación y luego nuevamente asumir todo lo que implica entrenar a un nuevo colaborador. Entonces realmente el secreto acá está: permanencia, aumente la permanencia, pero de manera bien, no que la gente esté aburridísima trabajando, si se quedó 20 años en el negocio, pero fue... si al caso llegó a los mínimos de productividad. No, tiene que ser personas que realmente estén rindiendo, y para eso vamos a ver qué acciones podemos implementar. Y finalmente el tema ya de la rentabilidad del recurso humano como tal, que recoge todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí?
Ahora, la rentabilidad pues se puede calcular de manera sencilla, tomando la utilidad operativa, la dividimos por el número promedio de empleados y esta la dividimos sobre el costo del recurso humano sobre el promedio de empleados. Ya en la calculadora lo vemos, tranquilo, no nos preocupemos por los números, que al final hacer los cálculos es lo menos relevante. Lo más relevante es saber leerlos, saber interpretarlos y actuar en consecuencia. Entonces no te preocupes por las fórmulas, que en la calculadora están todas. ¿Qué es importante acá? Que veamos que todo tiene un impacto sobre la rentabilidad. Está la sigla como en inglés de rentabilidad. Y que debes considerar no solamente lo que te cuesta la nómina, porque muchas veces tendemos solamente a medir el tema de los costos que pagamos en salarios, de pronto las cargas fiscales que hay sobre estos, pero dejamos de lado lo que invertimos en temas de capacitación, por ejemplo, que es tan importante, los temas de bienestar. Todo esto hace parte de lo que tú dispones como recursos para el tema del talento humano. Veamos qué pasa con la rotación. El impacto de la rotación alta, no planificada, es que te manda para abajo la rentabilidad. Creo que ya nos quedó claro cuando analizamos este tema. Cuando aumentas la velocidad de aprendizaje de las personas, porque hiciste un buen proceso de selección y por supuesto está atento, dispuesto y preparado, cuando dispones las herramientas para que aprenda, cuando están los procesos bien definidos, cuando toda la estructura organizacional facilita el aprendizaje, la rentabilidad se te va para arriba. Cuando tus empleados son más productivos, cuando producen más con los mismos o menos recursos, tu rentabilidad se va para arriba. Y cuando el ciclo de vida del empleado es más largo y más contundente, pues también tu rentabilidad se va para arriba. ELV es la sigla en inglés del ciclo de vida del empleado, es Employee Lifetime Value, es la sigla en inglés. Pero eso quiere decir que cuando tú aumentas la permanencia de la gente en tu empresa, maximizas los beneficios y por lo tanto, adivina qué pasa, se te va la rentabilidad para arriba. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer con cada una de estas palancas, ¿no? Ya sabes cuál es accionar para aumentar la rentabilidad. Veamos aquí un poco qué pasa en toda la vida de un empleado de cara al impacto en la rentabilidad. Aquí llega la persona. Esto asimilémoslo como a un flujo de caja, digamos que visual. Las barras que van hacia abajo son las salidas de dinero y las barras hacia arriba, que son en positivo, son las entradas de dinero, por llamarlo de alguna manera. Digamos que esto generalmente es una línea que usamos mucho para hacer ejercicios financieros, pero creo que nos sirve para tener la visibilidad, o sea, verlo gráficamente del impacto que tiene un colaborador en nuestro negocio. Cuando estamos en un proceso de selección y contratación, dinero, sale dinero, porque tienes que asegurar aquí el tema de que está el psicólogo, está la firma externa en el proceso de seleccionar, contratar. Acá ni siquiera tienes el colaborador todavía en la planta, entonces es posible que estés sobrecargando a otras personas del equipo porque pues falta alguien. Entonces aquí realmente en términos prácticos hay salida de dinero. Acá sale. Tal vez tú no lo veas, tú dirás, no, pero pues es que la psicóloga yo la tengo contratada y pues no me está costando más que haga esta selección de alguien más. Realmente sí te está costando, lo que pasa es que no lo estás viendo tan claro, pero cuando hilamos fino, sí está costando, porque esa psicóloga tal vez que tengas al interior, que podría estar, por ejemplo, haciendo un plan de desarrollo para alguien que es absolutamente productivo, que está viendo las métricas, está proponiendo nuevas estrategias, lo que tú estás haciendo es quitarla esa actividad que es mucho más estratégica y la estás poniendo a leer hojas de vida para seleccionar a alguien más. Entonces, siempre posibilidad de enfocar mejor nuestros equipos de recursos humanos de manera más estratégica, y si los encasillamos en que se la pasan todo el tiempo en selección porque es que la gente se va y se va y se va, pues imagínate que eso no es productivo. Claramente hace parte del rol de recurso humano en la selección y contratación, pero cuando hace sentido para el negocio y cuando no se vuelve la constante, porque es que tienes una fuga de talentos. Cuando hay una fuga de talentos, lo que haces es perder dinero porque esta gente está solamente viviendo para seleccionar y contratar. ¿Listo? Después viene el tema de capacitación y me dirás también, no, pero es que la gente que yo capacito lo hacen sus compañeros. Sí, claro que sí, pero tú estás quitándole al equipo de trabajo que ya es productivo
lo estás poniendo a que capacite al nuevo y tal vez te tocó pagarle horas extras porque estaba full de trabajo, estás generándole un impacto extra a esa persona, está descontento porque digamos que hasta cierto tiempo dice ok, yo lo hago, pero después ya no le gusta tanto. Entonces esos son impactos que tú no ves digamos que tan claros, pero sí te generan finalmente un ejercicio de ROI en negativo. Entonces ojo que este es un ejercicio también de conciencia, de momento de verdad, que así no lo veamos como que es que se me aumentaron los costos. Lo que tú tal vez vas a ver si es menos ingresos, es una baja en rentabilidad, que no es tan fácil de percibir en un primer momento, pero en el agregado créeme que los números no mienten y después tal vez no creces lo que quieres crecer, y por eso este tema de la gente es tan importante. Curva de aprendizaje, lo mismo, abajo cuando la gente apenas está aprendiendo, y solo cuando ya empieza a entender la dinámica del negocio, a entender los procesos, ya empieza a generar en positivo, ya lo expones a los clientes, ya empieza a ser más productivo, ya lo puedes dejar un poco más solo. Entonces acá ya disminuyen como esos esfuerzos que tienes que hacer de recursos internos. Acá la persona ya es productiva, ya llegó al estándar, ya está cumpliendo objetivos, pero mira que todavía no está en el ROI que quisiéramos, ¿sí? Entonces, ojo con esto. ¿Qué pasa cuando un empleado tiene bajo compromiso, cuando empieza a ausentarse, cuando la gente se va, cuando hay reprocesos? Pues que ahora otra vez tenemos sobrecostos. Todo el tema de reprocesos genera pérdidas para el negocio. Si es un reproceso en temas industriales, hay pérdida de tiempo y pérdida de insumos porque se dañan, qué sé yo, la tela, el cuero, todos los materiales que utilices para tu producción. Y si es servicios, pues es el tiempo que pierdes, es el impacto en el cliente final porque percibe que hay desorden, hay descontento, hay demoras en los cronogramas. Entonces, cuando la gente cae en su productividad o estamos en reprocesos, estamos con bajo compromiso, mal clima, alta rotación, esto cuesta dinero. Este esquema es dinero que cuesta, que tal vez no lo sientes, no lo percibes o no tienes al financiero que te lo mida y te lo haga ver. Pero esto sucede y tienes que empezar a monitorearlo a través de las métricas que te hablé hace un momento, porque ahí vas a empezar a ver cosas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando un colaborador ya llegó a su punto en el que es altamente productivo, en el que realmente está comprometido, está muy sintonizado? Aquí ya empieza a haber un ROI positivo. Y si es gente que no solamente se queda con cumplir de manera satisfactoria objetivos y todos los temas de productividad, sino que además te aportan, tiene ideas, iniciativa, te propone nuevas formas de hacer las cosas, lo empoderas y ya te puede liderar un área, aquí ya empiezas a tener valor agregado, pues que es más contundente aún a la hora de medir la rentabilidad. Y nuevamente, esto no lo hacemos, ¿sí? Hay siempre personas en los equipos, siempre hay alguien, así sea uno, que saca como la cara por todos los demás, que es la persona que tú claramente podrías entregarle, delegarle, que te puede inclusive apoyar mucho más en los temas estratégicos, que te da siempre nuevas ideas, que está viendo qué pasa afuera, que está escuchando al cliente. Esas personas son súper valiosas y con esas personas deberías pasar tiempo para enriquecer más tu modelo de negocio. Bueno, sigamos. Ahora, vamos a ver ya las 7 acciones concretas para mejorar la rentabilidad del recurso humano. Primero, diseñar una propuesta de valor para los empleados que incluya un plan de compensación orientado a resultados. Ya vamos a profundizar en cada una de esas acciones. Segundo, ajustar la morfología de la empresa a las nuevas necesidades del negocio. Aquí estamos hablando de la estructura organizacional. Tercero, definir y comunicar los objetivos de la empresa. Cuarta, invertir en formación de manera inteligente. Quinto, definir la cultura organizacional. Sexto, afinar el proceso de selección para que genere beneficios en 2 sentidos: menor rotación y disminuir los tiempos de llegada al punto de productividad. Y por último, diseñar el acueducto del talento. Veamos la primera. Diseñar una propuesta de valor para los empleados que incluya un plan de compensación orientado a resultados. Solemos pensar que la gente solamente se mueve por dinero. Y pues sí, es un elemento importante, todos tenemos que pagar nuestras cuentas, pero no es el único. Es importante que
estas propuestas se consideren desde el día 1 y con el primer colaborador. Nuevamente, si apenas estás arrancando, si tienes un negocio pequeño, así tengas solo una persona en el equipo, ya tienes que considerar una propuesta de valor agregado para esa persona. Y si tienes 200 empleados, pues con mayor razón, tienes que tener un plan estructurado de valor agregado. O sea, no estoy hablando acá solamente de un sistema de compensación. Por supuesto, la primera recomendación es que estemos compensando por resultados. Acá podemos ponernos tan creativos como querramos, porque pues depende mucho de nuestro modelo, de la dinámica de negocio, de en qué industria nos movemos, del rol que desempeña esta persona, pero siempre tenemos que llevar a la gente a que se mueva por resultados. Hay que delegar procesos, hay que delegar resultados y no acciones. Cuando tú le dices a la gente, solo tiene que poner esta puntillita y darle 3 martillazos y ahí ya quedó. No es tan así. Lo que tienes que decirle es que ese clavo tiene que asegurar que el mueble esté consistente y que no se vaya a desarmar. ¿Sí? Hay que fijarles objetivos y resultados específicos para que en esa misma línea la gente tenga claridad de lo que tiene que hacer y que así mismo se remunere. Bueno, sobre esto pues no vamos a hablar en este momento con tanto detalle. Digamos que es uno de los capítulos que está considerado en mi curso de Más Rentable. Se llama así el curso Más Rentable. Pero pues quiero que te quede acá como ese abrebocas de que es importante compensar por resultados. Ahora, también tienes que ser creativo con los horarios, con los ambientes y los beneficios. No siempre tiene que costar dinero, sino que a veces suele ser algo más de empatía, cercanía con la gente. Entonces, te invito también a que pienses esto. Ambiente no es solamente una oficina física. Yo particularmente no soy tan partidaria de volver a la presencialidad si tu negocio lo permite, porque hay negocios que claramente toca o sí estar en lo físico, pero hay otros que no. Y si pues no tienes que estar forzado a tener oficinas, no las tengas, porque eso también te pega en la rentabilidad. Bueno, no vamos a hablar de eso en este momento, pero pues ambientes no solamente son escenarios físicos. Un plan de desarrollo, esto es importantísimo, que la gente tenga como esa hoja de ruta. Y esto también motiva, esto también genera cercanía, vínculo, compromiso. Entonces, pues yo no soy experta, no te voy a decir aquí cómo se hace, porque para esto realmente hay gente muy especializada, las personas que hacen parte de las áreas de recursos humanos lo tienen muy claro, pero esto es un elemento fundamental. Ahora, tú que eres gerente, tú que eres dueño de negocio, tal vez la persona de recursos humanos te ha dicho 50 veces que tienes que hacerlo y tú le has sacado el cuerpo, no le has prestado tanta atención. Déjame decirte que por cada plan de desarrollo que tú no quieras hacer, estás perdiendo dinero. Entonces, creo que cuando un empresario ya ve en carta, digamos que en blanco y negro, los números y sabe que todo esto, hacerlo o no hacerlo, pega sobre su flujo de caja, pega sobre su rentabilidad, yo creo que ahí tal vez voltees a verlo con un ojo un poquito más crítico, más afinado y con más compromiso para apoyar las iniciativas de la gente de talento humano, pues que sí quiere hacer algo más allá de lo que hoy existe en la empresa. Las mentorías. Hay un análisis que me parece súper interesante que pues se hizo en algunas compañías muy grandes y se encontró que los empleados con potencial de liderazgo son la raíz cuadrada de la nómina. O sea, tú coges toda tu planta de colaboradores, le sacas la raíz cuadrada y ahí tienes la cantidad de empleados con potencial de liderazgo. Esa es una fórmula, pues digamos que lo que te da cerca del 10% de la planta. Pero acá el mensaje importante es que el líder, tú como dueño de negocio o la persona que tú veas que puede empoderar a otras personas, tiene que dedicarle entre el 5 y el 15% de su tiempo a estos colaboradores. Nuevamente, la gente es el activo más importante de tu negocio, es el activo que más retornos te genera sobre la inversión, o debería ser el más rentable. Si hoy no lo tienes como más rentable, deberías llegar a ese punto. ¿Y cómo llegas a ese punto? Dedicándole tiempo a la gente que tiene mayor potencial. Es una de las palancas que puedes accionar desde ya. No quiere decir que de entrada vas a destinar el 15%, porque nuevamente tú eres el director de la empresa, estás ocupadísimo, tienes 1000 cosas, pero sí, aunque sea, reserva el 5% de tu agenda mensual y reúnete con estos 2 o 3 que tú ves que tienen potencial para después ser los líderes de tu negocio, los que van a apalancar aún más el crecimiento. Entonces, esto es importante que lo tengas presente. ¿Listo?
Entonces, cuando piensas en diseñar todo este esquema de valor agregado, la gran pregunta es, ¿qué es eso único y radical que pudiera incorporar en mi modelo de gestión de la gente? Piénsalo. Por darte un ejemplo, Google, es que todos sabemos qué es Google. Google reserva creo que entre el 20% para que la gente haga lo que quiera, los proyectos que se le ocurran. Entonces digamos que el 80% de la gente sí tiene que estar enfocada en lo que es la asignación de lo que la empresa pues le ha definido como su rol. Pero los colaboradores tienen un 20% de tiempo para ser creativos, para proponer nuevas opciones de producto y servicio para el mismo Google, para diseñar cosas que digamos que las hacen vibrar y que pues en esa línea pueden ser ideas bien interesantes. Entonces eso hace parte de la propuesta de valor para el empleado, que le des esa libertad de que en un espacio de X horas al mes, qué sé yo, tenga esa posibilidad de hacer lo que él quiera, es decir, trabajar en el proyecto que a él le guste. Esas son acciones que son sencillas, realmente no hay que hacer nada tan complejo y sofisticado, sino buscar la simplicidad para poder llegar a resultados contundentes. La segunda acción es ajustar la morfología de la empresa a las nuevas necesidades del negocio. Y aquí vamos a hablar de estructuras organizacionales, porque todavía estoy viendo mucho de esto. Con los empresarios con los que trabajo, a mí la verdad me da como cierta tristeza ver que todavía está aquí el gerente y luego vienen los jefes, bueno, los profesionales, analistas, etcétera, auxiliares, no sé. Realmente esta jerarquía ya es del siglo pasado, qué sé yo, como el antepasado realmente. Esto ya no aplica. Pues si ese es tu modelo hoy y tú crees que te funciona, está bien. No quiero entrar como a ser tan fuerte, así como de un primer momento, pero pues quiero mostrarte otras opciones para que aunque sea amplíes tu mirada. Estos ejercicios que hacemos como en este escenario, ampliar la mirada para un empresario son súper importantes y este es mi objetivo. Si tú hoy con este contenido que te estoy compartiendo amplías tu mirada, ves que hay otras alternativas, que hay nuevas maneras de hacer las cosas, con eso está cumplido mi objetivo. Me quedo tranquila porque pues te aporté de alguna manera una luz para que tú veas o con otros ojos algo más que puedes hacer por mejorar la rentabilidad de tu negocio. Entonces, ¿esta estructura existe? Sí, pero te voy a compartir otra. Por procesos. En principio, uno la vería también como una estructura jerárquica, pero esta por procesos es súper interesante porque lo que tú pones aquí en la parte de arriba es el proceso de generar beneficios para tu compañía, el proceso de ser más rentable. ¿Y qué tienes que hacer para ser más rentable? Entonces acá tú puedes poner, me voy a aquí a darte un ejemplo, ¿no? Por supuesto, pues cada uno definirá el propio. Primer eslabón de o eslabón, no, digamos que primer cajoncito en esta estructura. ¿Qué tienes que hacer para generar rentabilidad? Afinar tu proceso de gestión del recurso humano. Eso es un proceso. Y dentro de estos, ¿qué hay? Ser mucho más riguroso en el proceso de selección. Segundo, su proceso, definir un plan de desarrollo. Tercero, fijar objetivos. ¿Listo? Así es la mecánica de una estructura por procesos. Siguiente, acá, digamos el cajoncito. Ya hablamos que el gran objetivo acá, el gran proceso es generar beneficios, generar rentabilidad. Entonces acá, definir una estrategia contundente de marketing y ventas. Segundo, su proceso, generar contenidos de valor de manera periódica para todos los clientes potenciales. Luego, hacer una inversión en posicionamiento de marca de tales y tales acciones con tal presupuesto. Así es como se define una estructura por procesos, solamente por darte un ejemplo. Nuevamente, estos temas yo los abordo en profundidad en los programas que tengo ya diseñados. Yo tengo pues una escuela de formación para empresarios, para pymes de Colombia y la región, y pues en todos los programas de formación, pues digamos que específicos según corresponda, abordamos estos temas. Y los programas de formación no solamente es consumir contenido de manera virtual, digital, sino también todos los programas de formación tienen anexos, horas de consultoría, porque claramente hay que hacer acompañamiento para llegar a los objetivos, llegar al resultado. Por eso hoy solamente te hago esta presentación
de primer nivel para generarte la sensibilidad de que hay más cosas por aprender, hay más cosas por implementar. Otro esquema es la organización neuronal. Realmente esta no he estado vinculada de manera directa en su implementación, en esta no, pero sí, digamos que conozco un par de empresarios en la región que lo hacen y básicamente está montada para hacer expansión internacional. Entonces es un esquema en el que se hace a través de contratos como el licenciamiento y tú puedes definir unos roles específicos para no cargar tu compañía con estructuras de costos fijos tan densos, sino que tienes como socios o aliados estratégicos en diferentes países y cada uno responsable de su estructura. Pero pues es un esquema muy orientado a resultados y también le da esa motivación interesante al equipo porque pues digamos que como es compensada por resultados, la posibilidad de generar ingresos es impresionante, entonces también eso genera un plus para los equipos de trabajo. Otro esquema es la organización dual, esta me parece también encantadora. Tú tienes en esencia dos equipos. El equipo A, por llamarlo de alguna manera, es el equipo que se dedica a tu hoy, es el equipo que está al frente del negocio en este momento. Si tienes una fábrica, es el que está haciendo la línea de producción, ejecutando la producción, haciendo todo el tema de la venta, bueno, la cobranza, etc. Y el equipo B está viviendo en el mañana, entonces es el equipo que está diseñando de manera estratégica el futuro, es el equipo de innovación, el que está hablando o viendo los temas de automatización, de cómo ser más eficientes, de cómo ir por nuevos mercados, cómo diseñar nuevos productos. Entonces tienes un equipo viviendo en el hoy y tienes un equipo viviendo en el futuro, es un esquema súper interesante. Y ya tal vez podamos incorporar elementos de esto en un modelo como de procesos o en un modelo neuronal. Puedes hacer un mix, acá te puedes poner tan creativo como quieras, tomando lo mejor de cada uno, pero pues tiene que ser siempre sentido con tu estrategia. Acá lo puse, atributos importantes, coherente y alineado con la estrategia. ¿Listo? Y finalmente otro esquema que me gusta muchísimo, que ese sí lo estoy viendo muy de cerca, especialmente con una compañía pues, con la que tengo mucha cercanía, el tema de las células. Este esquema de células es muy interesante porque pues no hay como tal una subordinación tan directa, sino tienes un equipo de trabajo muy robusto, tienes un dueño de producto, tienes un Scrum Master, generalmente funciona para metodologías ágiles como la de Scrum. Tienes y unas personas que hacen parte del equipo. Acá el tema de las células tiene muchísimos elementos también, pues que no vamos a ver ahora mismo en detalle. Te invito a que lo investigues, lo busques, busca temas de metodologías ágiles, que hace parte un poco de lo que hablábamos con los temas de productividad. Las metodologías ágiles se mueven por entregables semanales sobre todo. Entonces es muy interesante que lo analices. ¿Listo? Ahora, volviendo a los atributos importantes. Tienes que asegurar que cualquiera que sea la estructura que elijas, inclusive esta, si hoy te quieres todavía mantener acá, la estructura debe estar en capacidad de doblarse sin romperse. Estamos a la mitad de una pandemia, pues que para nadie es desconocida. Y lamentablemente muchas compañías nuestras se rompieron. Tal vez para siempre, tal vez todavía haya posibilidades de rescatarlas. Pero el tema es que tienes que hacer estructuras tan flexibles que tengan la suficiente facilidad de movimiento para que no se terminen. ¿Listo? Y acá te quiero dejar sobre la mesa una idea y es estructuras tipo Lego. Como tú ves los Legos, si tienes hijos, tú ves que los Legos encajan todas las fichas. Tú puedes comprar Legos, una en la tienda Lego en los Estados Unidos, puedes comprar otra caja en Colombia, puedes comprar otra caja en México. Donde quieras que tú compres una caja de Legos, siempre van a encajar las fichas, así sean de cajas en origen diferentes. Porque así está diseñado, o sea, el Lego encaja con todo. Entonces tú te puedes poner tan creativo como quieras para diseñar tu estructura. Lo que tienes que hacer en una estructura tipo Lego es que siempre encajan las fichas. Entonces tú puedes de alguna manera, por ejemplo, el equipo de innovación, tú puedes llevar a tu equipo de innovación a que ayude a automatizar algo que ya está hoy en el negocio. Eso es tipo Lego, encaja, ¿sí? Entonces creo que es clara la analogía para decirte que al final no tiene que ser rígida, no tiene que ser la estructura que tú la pintaste aquí y así se quedó y ya nunca más pudiste hacer movimientos porque pues si no aquí se me descuadra esta área. Tiene que ser tan ágil, tan dinámica, tan innovadora
que tú puedas hacer movimientos estratégicos sin que se te caiga toda la estantería. Creo que es clara la expresión. Bueno, la siguiente acción o estrategia: definir y comunicar los objetivos de la empresa. Acá te hablaba de la metodología OKR, objetivos y resultados claves, donde más que toda la estructura OKR, lo que yo veo que es fundamental en esta estrategia y que es súper ganador es el tema de la comunicación y el seguimiento. La manera como le vendemos a nuestra gente los objetivos, la manera como les permitimos que ellos también aporten y fijen sus propios objetivos, es una estrategia súper ganadora a la hora de maximizar rentabilidad de nuestro negocio, porque la gente se involucra realmente. Entonces quiero dejarte ese mensaje: define objetivos y comunícalos apropiadamente. Tómate el tiempo para que la gente lo interiorice. Esto no es de relleno, realmente. O sea, créeme que cuando te digo que cuando la gente tiene objetivos, sabe con claridad qué se espera de ellos, sabe a dónde tiene que ir, sabe cuál es su aporte a la compañía, cambia totalmente el panorama y cambia totalmente el resultado organizacional. Lo siguiente: invertir la información de manera inteligente. Me estoy encontrando con empresas, pues digamos que aquí te traigo como muchas anécdotas cortas, como experiencias de una y otra, porque me gusta hacer eso, ya como una bitácora de aprendizajes de todas las compañías que tengo la oportunidad de conocer, de estudiar, y pues por supuesto de lo que aprendo de mis mentores, porque pues también hago eso, inversión en mentores que son empresas que ya facturan, o empresarios que ya facturan millones de dólares. Entonces te traigo sobre la mesa justamente esos aprendizajes. Cuando uno aprende del otro, pues se resta, o mejor dicho, se ahorra muchos errores y en el camino dinero y tiempo. Y he visto que a veces se hace inversión en información porque es que me pareció muy chévere este curso, es que y aparte está en descuento. Y no, claro, lo necesitamos, pero así no es como se evalúa de manera inteligente la necesidad de formación de la empresa. ¿Cómo se hace? Te puse 5 puntos. Número 1, primer paso: identifica la brecha que existe entre las competencias, conocimientos y habilidades que tienen los colaboradores versus las requeridas para cumplir con los objetivos del negocio definidos. Cuando tú sabes la brecha, que estoy acá, pero debería estar acá para llegar a mi objetivo, este es el gap, esta es la brecha que necesito cumplir, completar, rellenar. Y para eso es que necesito un programa de formación. Entonces acá ya tienes identificada la brecha. Paso número 2. Diseñar el programa de formación idealmente con un asesor externo experto en la materia. Incluir objetivos del programa, indicadores claves de éxito y la metodología. Entonces esta es la parte, hasta ahora mira, no hemos contratado a nadie, estamos en trabajo de escritorio. ¿Listo? Son los 2 pasos más, digamos que importantes para que realmente lo que contratemos haga sentido para el negocio. Si no vas a perder dinero en programas de formación, puedes pagarte al experto más experto, pero si no era el programa correcto, si no eran los objetivos, pues perdiste ese dinero. Paso 3, ahora sí, seleccionar responsablemente el proveedor que desarrollará el programa de formación. Y acá pues va un tema de acompañamiento de compras, debes también estar sujeto a tu política de compras. Y pues ver quién es la persona idónea o la firma, empresa, etcétera, que te pueda aportar a ese programa para tu talent, para tu gente. Paso número 4, ejecución del programa de formación. Asegurar la comunicación correcta de los objetivos y expectativas a todo el equipo de trabajo. A veces sucede que la empresa hace inversiones importantísimas en programas de formación que la gente no sabe apreciar. ¿Por qué? Porque no supimos venderles la idea, porque no se lo comunicamos, porque no le dijimos los objetivos, porque no le dijimos el qué va a ganar con esto. Entonces el tema nuevamente de la comunicación es fundamental. Y paso número 5, medir los resultados obtenidos, asegurando que entre la medición se incluya el indicador de retorno de la inversión, además de las métricas operacionales. Entonces acá es importante que lo midas, que midas como el desempeño, como las métricas pequeñitas, pero también al final que midas esta capacitación, este entrenamiento, cuánto te aportó en temas de retorno a tu negocio. ¿Listo? La siguiente acción, definir la cultura organizacional. Esto parece a veces que fuera como etéreo, ¿no? Como que sí, todos tienen una cultura, pero pues ninguna parte está, es a veces medio gaseosa. Y aquí te voy a invitar como a hacer este análisis, este ejercicio como de introspección. ¿Quién debo ser
mi empresa y yo, por supuesto, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Sobre este punto parte todo. ¿Sí? Yo tengo unos clientes a los que estoy sirviendo, pero yo quién debo ser, quién debo llegar a ser y por supuesto toda mi gente para que realmente pueda cumplir con esa promesa a mis clientes. En esa línea, la cultura representa la identidad de la empresa en la mente de sus clientes y como realidad para sus empleados. Los primeros que tienen que estar convencidos de mi oferta de valor para mis clientes son mis empleados y actuar en esa línea, en esa sintonía. Por eso es importante definir un propósito superior y transformador. La gente, pues sí, el dinero es importante, pero cada vez más tenemos que caer en la cuenta, en la realidad, que pues aunque es importante, no es lo más importante. Y por eso a la gente hay que darle un propósito, algo por lo que realmente quiera como luchar, apostarle. Y pues la empresa lo debe tener claro para que comparta ese propósito y la gente se sintonice con ese propósito. Hay que definir los valores, quiénes somos y qué representamos. Hay que definir acá, hace parte de la cultura todo el tema de la marca, la identidad que tenemos en el mercado, nuestras promesas de cara al cliente y pues también las acciones, las agendas y los procesos que van a soportar todo este tema de cultura organizacional. ¿Listo? Si quieres profundizar en esto, pues te invito a que consultes una fuente de un libro que se llama Reinventando la Organización. Yo pues suelo consultar muchos libros, no desde la teoría, sino libros que son estudios de casos. Este libro es uno de esos, estudios de casos, porque cuando tú estudias empresas de la vida real, empresas que ya han recorrido un camino, que la han pasado en algunos momentos no tan bien y que luego ahora lo están haciendo mucho mejor, de esos aprendizajes es que tenemos que empezar a incorporar acciones a nuestros negocios. Entonces, este libro es uno de esos, que recoge estudios de casos. Entonces, no es solamente teoría, sino que es algo aplicado. Entonces, te invito a que lo visites. Es un poco largo, pues si quieres que te facilite, qué sé yo, un resumen o después haga un video profundizando sobre esto, me dejas saber y lo construimos con el equipo. Siguiente acción. Afinar el proceso de selección para que genere beneficios en dos sentidos, una menor rotación y disminuir los tiempos de llegada al punto de productividad. Entonces, como lo veíamos, la selección, yo creo que esta es como la más clara, aquí no requiere mayor explicación el tema de que tenemos que mejorar nuestros temas de selección, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es por qué es importante la selección. Para, primero que todo, empinar la curva de aprendizaje, ¿te acuerdas? Entre más inclinada, mejor porque la gente llega a ser productiva más rápido. Entonces, esta curva de aprendizaje tiene un impacto directo sobre la productividad temprana y por supuesto la idea es baja rotación. Cuando tú aseguras bien un tema de selección, pues es menos probable que la gente se vaya simplemente por dinero o tú ya entras. Es que en la selección tú puedes saber a lo que aspira la gente. Si tú ves que las personas tienen aspiraciones superiores a las que tú puedes ofrecerles por presupuesto del negocio, pues déjalo ir. Realmente a la empresa le sale más barato dejar ir a esa persona a la que tú no puedes pagarle. Tal vez en el futuro, al cabo de X tiempo, puedas tocar otra vez esa puerta y decirle, ven, ya tengo el presupuesto para pagarte tu salario, ven y replanteemos el esquema. Pero si tú ves de entrada que no cumples con la aspiración salarial, no lo contrates porque pues te va a generar la pérdida después porque se va a ir apenas le ofrezcan un mejor salario. Entonces cuando tú ya sabes eso, pues no caigas como en esa trampa de, ay, pero es que yo quería tenerlo. No, porque te va a generar más el impacto negativo que lo positivo que puedas lograr. ¿Listo? Es preferible inclusive que lo contrates como asesor. Si tú dices, no, es que yo no puedo tenerlo porque no me da para tenerlo adentro en la nómina como tal, pues es preferible que esta persona luego se vincule con otra compañía, pero es tan bueno que haga sentido que lo tengas unas cuantas horas al mes como asesor. Eso es preferible a que después se vaya completamente. ¿Listo? Entonces, así en esa misma línea hay que pensar todo el tema de selección. Tú también puedes medir mucho tema de capacidad, de desempeño. Tú puedes medir realmente experiencias. O sea, el tema de selección es riquísimo en lo que puedes obtener de información de la gente a través de las entrevistas, a través de las pruebas, a través de los casos, planteándole situaciones.
Entonces, es mejor tomarse un poco más de tiempo y hacer una selección rigurosa y no apresurarse y luego estar expuestos a unas pérdidas de dinero pues por alta rotación, por baja productividad y pues por curvas de aprendizaje muy lentas. Lo siguiente, creo que con esto terminamos, es diseñar el acueducto del talento. ¿Cuál es el acueducto del talento? Desarrollar, movilizar, involucrar y retener. Pero antes que todo hay que atraer a las personas adecuadas, ya lo hablamos en el punto anterior, y estos 4 se refieren a ayudarlas a tener éxito. Cuando la gente tiene éxito en tu negocio también es exitoso. Entonces tienes que pensar con tu equipo de recursos humanos cómo vas a desarrollar cada uno de estos 4 pilares. Al final, algo que encontré aquí que me pareció súper lindo es que el talento es igual a la competencia por el compromiso, por la contribución. Esto quiere decir que la gente tenga su cabeza metida en tu negocio, que la gente tenga sus manos metidas en tu negocio, compromiso, y que la gente tenga el corazón bien puesto en tu negocio. Entonces, la sumatoria, mejor, el producto, ni siquiera es suma, es por. Esto es lo que te va a permitir que al final tu equipo de trabajo aumente tu capacidad de servir a los clientes. Acuérdate que todo se trata de servicio. Y si tú tienes todo un batallón, una artillería enfilada, un equipo de trabajo robusto, listo para aumentar tu capacidad de servicio, pues ahí tienes la estrategia ganadora. Finalmente, yo creo que la gran conclusión es el amor exigente. Y esto también se lo escuché a Ray Dalio. Ray Dalio es un multimillonario, una persona que es el fundador de uno de los fondos de riesgo de capital más importantes en este planeta. Ray Dalio tiene todo un compendio en su libro de principios, que también te lo invito a que lo leas. Es un libro riquísimo en contenido que también desde la experiencia y de la realidad, desde el estudio de su caso de éxito, porque pues este señor empezó solo y ahora tiene una empresa increíble, muchos colaboradores y pues por supuesto es un fondo de inversión multimillonario, un fondo de coberturas. Él tiene este concepto también de amor exigente. Yo ya lo había escuchado antes, pero pues Ray Dalio lo desarrolla muchísimo más porque tiene en su libro todo un manual para gestionar el recurso humano. Te invito a que lo leas. Para mí ese libro se ha convertido en una guía muy práctica que incorporo también en los programas que desarrollo y pues en los acompañamientos que hago a los empresarios. Es una guía súper práctica de acciones sencillas. Es que no tiene que ser nada súper complejo, realmente son cosas pequeñas, sencillas en el día a día que después en el agregado tú ves el resultado. Al principio no lo ves tanto, pero después se nota. Entonces yo creo que ese es el tema, el amor exigente. Un ojo puesto en el corazón de la gente y otro ojo en el resultado, porque somos almas, somos seres humanos y no puedes perder eso de vista, pero tampoco puedes perder de vista tu negocio. Y por eso es importante que generes todas las acciones contundentes que te ayuden a maximizar la rentabilidad. Entonces, amor exigente para mí es la clave del éxito en la gestión de nuestros equipos de trabajo. Así concluimos entonces esta presentación y ahora vamos a ver la calculadora. Bueno, esta es la calculadora. Tenemos acá 5 tabs, 5 hojas. En la primera pues es básicamente los conceptos fundamentales que vimos en la presentación. Aquí vamos a ver en el primer tab el tema de la rotación y está formulado. Lo que vas a diligenciar son los espacios en amarillo y la formulación va a estar en azul. Bueno, entonces en este caso para calcular la rotación vas a completar el número de empleados que han dejado la empresa, el número de empleados al inicio del periodo, el número de empleados al final del periodo. Y acá te genera el cálculo de la rotación. Algo importante para que tengas en cuenta es que mira este estudio realizado por GNA Partners con respecto a los costos de referencia de la rotación de personal. Cuando alguien que está nuevo se va de tu negocio prematuramente, tienes un sobrecosto entre el 30 y el 50% del salario anual de ese empleado. Cuando el que se va es de servicio o producción, es del 40 al 70% y así sucesivamente. O sea, cuando son cargos ya de liderazgo, supervisores, líderes, jefes, el sobrecosto está entre el 100 y el 150% del salario anual. Entonces, ojo, pilas con la rotación, que mira los impactos tan importantes que tienen sobre el negocio. Ahora, el tema de la productividad. Te dije que era importante que tuviéramos
comparaciones, ¿no? Entonces acá te voy a dejar el esquema para que puedas comparar escenarios. Entonces, lo que vas a completar nuevamente es la parte amarilla, número de colaboradores, horas de trabajo diario y el costo de los colaboradores por día. Acá, por ejemplo, tenemos un escenario con unidades producidas. En el periodo 1 tienes 100 unidades producidas y lo que usaste fueron 24 horas de trabajo, es decir, productividad 4.17. En el periodo 2, ojo, acá es importante medir periódicamente la productividad pues para poder tener las cifras y tomar acción. En este escenario tenemos 112 unidades producidas, 24 horas, productividad del 4.67. Entonces tuvimos una variación en la productividad del 12%. ¿Qué se concluyó acá? Que se producen acá, bueno, más que conclusión es que se producen más unidades porque pasamos de 100 a 112 con la misma cantidad de horas. ¿Listo? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué se logró? Tal vez porque hubo un entrenamiento, hubo una mejora de proceso, se adquirió una nueva tecnología. Entonces, ojo que todo eso son palancas que puedes accionar para mejorar tu productividad. ¿Listo? Siguiente escenario, lo que tenemos son 100 unidades, de 100 unidades pasamos a 90 con las mismas horas, pues por supuesto tuvimos una caída en la productividad del 10%, porque tal vez un empleado pues no estuvo tan atento, cometió errores y bueno, al final no logramos la productividad. Entonces todas estas son mediciones que puedes ir haciendo periodo a periodo para identificar qué es lo que está pasando con estos temas de entregables, con este cumplimiento de productos, servicios. Tercer escenario, la producción fue la misma, 100 unidades, pero en menos tiempo, pasamos de 24 a 16, entonces hubo una mejora en la productividad del 50%, ¿listo? Te decía antes que no te restes la posibilidad de medir productividad solamente para productos físicos, sino también cuando son empresas de servicios, por ejemplo, llamadas realizadas o atendidas en un call center, reclamos o solicitudes resueltas, clientes atendidos cuando son consultoría, mentoría, entregables de un proyecto, en comercio, unidades vendidas. Entonces tú puedes medir productividad para todo, no solamente son para productos físicos. Acá te pongo unos ejemplos. El tema de la rentabilidad del recurso humano. Entonces acá, nuevamente, en amarillo completas los datos y el azul está el cálculo. Acá, números de empleados que tienes en promedio, 12 personas. La utilidad operativa que tienes, bueno, ojo que tienes que fijar acá el periodo, ¿no? Entonces lo vas a medir mensual, entonces la utilidad mensual, lo vas a medir trimestral, la utilidad trimestral, el costo trimestral, entonces todo expresado en el mismo periodo. Entonces acá pues está calculada la utilidad operativa por empleado, el costo del recurso humano, debes incluir nóminas, beneficios para fiscales, todas las cargas que tengas, atribuirles al talento humano, todo lo que hayas generado en inversión de entrenamiento, etcétera. Si quieres hacerlo por área específica, pues solamente extraes lo que corresponde a esa área y no estimas toda la empresa. Acá tú puedes definirlo por unidad de negocio, por proyecto, por empleado. Entonces es la manera como expreses las métricas. Bueno, en este caso el costo por empleado, por ejemplo, para un rol en específico, es de 5,000, la unidad monetaria que quieras, dólares, pesos, soles, lo que sea. Y acá en este momento el cálculo que tenemos es del 42% de rentabilidad del recurso humano. Acá lo que quiere decir es que la organización gana 0.42 unidades monetarias por cada unidad que invierte en recursos humanos. ¿Listo? Entonces esa es la manera como tienes que leer esto nuevamente. La organización gana 0.42 por cada unidad monetaria que invierte en recursos humanos. Y finalmente el valor del empleado en el tiempo. Acá pues digamos que vas a tomar un ROI de recurso humano del 42%, que lo vas a calcular aquí primero. O sea, ejecutas este cálculo, te traes el resultado para acá. Nuevamente expresado en el mismo periodo, ¿no? Si esto es anual, acá también tienes que traer información anual. Ojo, no vayas a cometer error de mezclar datos trimestrales con semestrales, mensuales, etc. Acá la permanencia, ¿cómo se calcula la permanencia? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tomas, esto sí es histórico, ¿no? 10 empleados y escribes cuántos años duraron en la empresa o meses, no lo quieres expresar. Sacas el promedio y eso es lo que traes acá. ¿Listo? Esa es la permanencia promedio de los empleados. Pones aquí el costo anual del recurso humano por rol, en este caso vamos a hacer análisis por rol, y acá pues te va a tomar el valor del cargo en el tiempo.
Si tienes 3 empleados en ese cargo, pues el valor de esos empleados es multiplicado por 3. La lectura de esta cifra es: un empleado para el cargo analizado le reporta a la compañía 8.400 de utilidades durante los 4 años que permanece vinculado con la organización. Esa es la manera de leer. Entonces, ¿cuál es el enfoque estratégico? Que ya lo dijimos: aumentar el tiempo de permanencia, pero no de cualquier manera, ¿no? Que la gente esté bien. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabes cómo usar la calculadora para medir, para hacer los ejercicios numéricos de todas las métricas que vimos y que puedas fácilmente empezar a monitorearlas, incorporarlas, construir una matriz de históricos y después ya tomar acción a partir de las observaciones y las conclusiones que vas generando. Muchas gracias por la atención, por el tiempo. Este contenido lo puedes reproducir tantas veces como quieras. Vas a tener acceso también a toda la presentación y pues por supuesto a la calculadora, y recuerda visitar la página, mi página belkisnunes.com, donde vas a tener más contenido gratuito. También vas a tener información de los cursos pagos que están dispuestos en la escuela para empresarios, y quedo atenta a cualquier inquietud que quieras resolver. Mil gracias, feliz día.